Mateo capítulo 6, versículo 1 al 18. Muchas veces alguien pregunta o consulta cuál es el ayuno que agrada a Dios, y en torno a eso estuvimos conversando el día viernes, antes de ayer, bajo el tema ¿cuál es el ayuno o el ayuno que agrada a Dios? Muchas veces uno se encuentra con preguntas: ¿cómo debo ayunar? ¿De qué manera debemos hacerlo? ¿Cuál es la forma correcta? ¿Es esta la manera correcta? ¿A Dios le agrada que lo haga de esta manera o nos sirve si lo hago de esta forma? ¿Cuál es la forma que le agrada y que ese ayuno suba delante de la presencia de Dios? Bueno, de eso estuvimos conversando, pero también más detalles vamos a verlo el próximo domingo con la ayuda del Señor. Mateo capítulo 6, versículo 1 al 18. ¿En quién y en dónde nos encontramos? En una porción bien importante como es el Sermón del Monte. ¿Lo tiene allí? ¿Ya? Bueno, va apareciendo también en sus pantallas, allá adelante. Dice en primer lugar, Mateo 6 del 1 al 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, dice, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es la primera parte. En la segunda parte dice, cuando ores, no seas, dice ahí, como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya ellos tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, dice, pues semejantes a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Ya? Es el tercer bloque. A continuación me salto una parte para que nos vayamos al versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, dice, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino ¿a quién? A tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué hará? Te recompensará en público. Bien, ahí he colocado los tres bloques, ¿ya? Cada bloque, y solamente he saltado y no he tomado la oración que el Señor le enseña a sus discípulos para concentrar en estos tres bloques justamente cada uno de los temas. Entonces, el primer bloque va desde el capítulo 6, verso 1 al 4, ¿ya? El segundo bloque lo leímos del 5 al 15, y el último bloque va del 16 al 18 con este ayuno, la indicación acerca del ayuno. Hermanos, hablemos un poco de esto. ¿Qué hay acá? Cuando queríamos hablar el viernes acerca del ayuno que agrada a Dios, comencé a pensar ¿qué pasaje puedo usar para respaldarme? Y me acordé de dos pasajes. Uno, el que está en Isaías 58, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando el pueblo escucha de parte de Dios el reclamo de Dios de que ellos no ayunaban para Dios, sino que lo hacían para sus propios deleites? Isaías 58 es un reclamo de Dios hacia el pueblo, de que ayunaban mal. Pero también me acordé de este pasaje donde Jesús es el que directamente habla acerca del cómo ayunar. Miro el pasaje que está en capítulo 6, versículo 6 al 18, que ustedes tienen ahí en la pantalla. Y miro y veo, esto no está solo. Este pasaje no está solo. Este pasaje, este párrafo que está aquí, está conectado con otro. No lo puedo desconectar. Hay una conexión, hay conectores donde miro este pasaje, lo miro desde arriba y veo que este está conectado con los dos párrafos, al menos los dos párrafos anteriores. No está separado, sino que está perfectamente unido. Por eso que lo traigo acá
los dos anteriores, aunque no tenga relación, aparentemente. Por lo tanto, hermanos, al hablar del ayuno que agrada a Dios y cómo prepararnos para los 40 días de ayuno y oración, no puedo hacerlo solo usando este pasaje, sino que también desde el versículo 1 hasta llegar a esta porción que está acá. ¿Me siguen? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué tenemos acá, hermanos? Al menos algo para ir distinguiendo qué uno encuentra acá. Encuentra, primero, que nos encontramos en la porción bíblica llamada y comúnmente como el Sermón del Monte. Por lo tanto, nosotros estamos pisando un terreno en la Biblia que son las enseñanzas directas del Señor. Por lo cual, tiene peso. Podría yo tomar lo que dice Isaías o lo que pueda decir el apóstol Pablo, pero aquí es directamente el Señor, donde Mateo concentra las enseñanzas de Jesús en lo que comúnmente llamamos el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7 ¿de qué evangelio? De Mateo. Y además uno va a encontrar en este pasaje las denominadas disciplinas. ¿Me siguen? Disciplinas espirituales. Si alguien está durmiendo, péguenle. Uno va a encontrar las disciplinas espirituales. ¿Qué son las disciplinas espirituales? Las disciplinas espirituales son los hábitos que están descritos en la Biblia y que cada cristiano debe vivirlas, cumplirlas, ya de tal manera que eso le permita crecer. ¿Qué le permita más? Madurar, entender, tener una vida profunda, tener una relación de obediencia. O sea, cuando uno es creyente, a lo que viene a continuación es seguir trabajando la tierra de nuestras vidas porque debemos seguir creciendo. Y ahí están las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? ¿Pueden nombrarme alguna de ellas? Muy bien. ¿Ah? La oración es una de las disciplinas espirituales. Nos convertimos al Señor, pero ahora tenemos que empezar a orar. ¿Qué más tenemos que hacer? Leer la palabra. Claro, naturalmente la oración con la palabra van unidas. ¿Qué más? Ayunar. Las vamos a incorporar porque es parte de la disciplina espiritual. No solo debo orar, no solo debo leer la palabra, debo integrar también el ayuno como algo habitual. ¿Qué más? ¿Qué otra disciplina espiritual podríamos tener que nos ayudan a crecer? La obediencia como hábito, como actitud. Y le hablaba el otro día a la hermana, otra disciplina espiritual muy buena es la reflexión. Hacernos el hábito de reflexionar. Cuando lee la palabra, debemos reflexionarla. Cuando usted se sienta en una plaza, debe meditar. Debe reflexionar. Cuando se acuesta y los demás duermen, se queda dormido, no puede dormir, reflexione, medite en lo que ha pasado en el día, en cómo están nuestras vidas, qué estoy haciendo, por qué camino voy, qué es lo que quiere Dios para mi vida. La reflexión profunda y en la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo, nos van a llevar y nos van a ayudar a crecer mucho. Y se lo digo porque estamos viviendo un tiempo donde todo vuela, todo corre, y no tenemos tiempo para parar. Entonces, esto nos ayuda, como dice Efesios, a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, a crecer a esa estatura de un varón perfecto. La Biblia nos habla que debemos crecer y para eso las disciplinas espirituales cumplen un rol fundamental. Así que, hermanos, lo que acabamos de leer, como dice después, tenemos 3 bloques. En este pasaje de Mateo 6 hay 3 bloques. ¿Cuál es el primer bloque? El bloque que nos dice cómo ayudar cuando des limosna, cuando ayudes al necesitado. Y si te presente delante de ti alguien que necesita una mano, aquí dice cómo hacerlo. Después nos dice cómo orar y después nos dice cómo ayunar. Así que uno puede identificar esos 3 bloques en el pasaje que hemos leído. Pero es aquí donde ahora quiero entrar en el núcleo de esta presentación. Y es que en estos 3 bloques aparece una advertencia. Una advertencia. Y esa advertencia está resumida en una sola palabra, como dice ahí. Hermano, mire por favor los 3 bloques y cuál es esa advertencia. Dígalo fuerte.
No ser hipócrita. Metámonos ahí, entremos en esa materia, porque efectivamente, si uno mira el relato y mira estos 3 bloques, la advertencia que aparece en este texto antes de ayudar al necesitado, antes de empezar a orar y antes de empezar a ayunar, es que cuidado, porque dice la palabra, no seas hipócrita. Y eso lo dice 3 veces, una vez por cada bloque. Si mira el versículo 2, si mira el versículo 5 y si mira el versículo 16, aparece la palabra hipócrita antes de decirnos cómo ayudar, cómo orar y cómo ayunar. Uno podría decir, ¿por qué el Señor no se va inmediatamente a decirnos cómo hacer estas 3 cosas? Cómo practicar estas 3 disciplinas espirituales, que también dentro de esta disciplina está el ser generoso, el ayudar a otros, el servir a otros. Antes de decirnos cómo hacerlo, el Señor se detiene en decirnos qué debemos evitar. Hermano, el Señor pone el acento en el peligro en el cual nos encontramos todos. ¿Lo leyó? Mire el versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los... Mire, eso lo que hacen los hipócritas. Que no encuentre ninguno acá presente en esta reunión. No haya ninguno. El versículo 5, ¿cómo lo presenta? Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Y después en el versículo 16, mire cómo lo presenta. 16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los... ¿Qué es un hipócrita? Ayúdeme. El que aparenta lo que no es. Falso, vanaglorioso, un actor, ¿ya? Que finge, que aparenta, un hipócrita. ¿Conoce algún hipócrita? ¿Se roza con algún hipócrita en su trabajo, en su lugar de estudio, donde usted vive? Gente que aparenta, que es falso, que dice una cosa por fuera de boca, pero cuando está solo, cuando nadie lo ve, es otra persona. Acá sé que no hay nadie, ¿ya? Es así, ¿ya? Lo confieso, lo declaro, dicen algunos. Pero bueno, de verdad es que si 3 veces dice hipócrita, no seáis hipócritas, no hagáis como los hipócritas, es porque eso, a mi entender, hay que ponerle atención. Porque podríamos estar ayudando, podríamos estar orando y podríamos estar ayunando, pero ser en vano, creyendo que le agradó a Dios. Entonces, antes de detenerme en cómo lo debemos hacer y cómo hacerlo bien, me quiero detener en este aspecto. En qué debemos, en otras palabras, evitar. ¿Qué es un hipócrita? Hipócrita es una palabra griega, porque estamos en el Nuevo Testamento, es griego, por lo tanto la palabra griega ahí es hipócrisis. Ahí la está viendo, hipócrisis ahí con una K al medio. Esa es la palabra en griego en original. Por lo tanto, si vamos viendo el significado de esta palabra, está dividida en 2 palabras. Una sería la palabra hipo por un lado, ¿y cuál es la otra? La palabra crites, ¿ya? Si separamos las 2 palabras. Entonces, hipócrisis está conformada por 2 vocablos. ¿Y qué representa cada vocablo para entender el origen etimológico de esta palabra? Por un lado, hipo representa máscara, tener una máscara. Y por otro lado, la palabra crites es respuesta. Por lo tanto, si juntamos estas 2 y generamos un significado de lo que es ser un hipócrita es alguien que, como dice ahí, responde con una máscara. O sea, el que actúa poniéndose una máscara frente a los demás. Todos ven la máscara, pero lo que no ven es lo que hay detrás de la máscara. ¿Quién es el que ve lo que hay detrás de la máscara? El Señor, Dios solamente ve lo que hay detrás. ¿Habrá alguien en esta reunión usando una máscara? Nos miramos. ¿Seré yo, Señor? Pero que el Señor, gracias, el Señor nos ayude, porque podríamos estarnos autoengañando algunos de nosotros y no estar viviendo esa vida sincera donde nos sacamos la máscara y expresamos lo que verdaderamente somos. En la iglesia
la iglesia es una comunidad donde es muy fácil, perdónenme que lo diga, perdónenme hermanos, si después tienen reclamos me comentan en la semana, si no les parece. Es muy fácil en la iglesia caer en esto. ¿Por qué? Porque entramos por acá y cambia nuestro semblante. Puede alguien estar peleando en la casa, discutiendo en la casa, tomarse un desayuno el domingo en la mañana peleando y no hablando a nadie. Llegan a la iglesia y, hola hermano querido, ¿cómo estás? Y podemos ser cristianos que estamos con gozo, con alegría. Parece que las puertas tuviesen algo de magia y cuando entra cambia el corazón de la gente. Pero salimos y en muchos casos pasa que la gente se acuerda que está enojado. Ah, ¿verdad que estaba enojado contigo? Ah, ¿verdad? Ya terminó el teatro aquí de fingir y usar máscaras. ¿Saben, hermanos? Yo creo que la iglesia es un lugar donde es muy fácil ponerse máscaras. O porque el medio social que hay en el templo, la presión de los hermanos, ¿cómo estás hermanito? ¿Cómo estás hermanita? El Señor te ve, como que nos empuja a mostrar un rostro, una sonrisa, una alegría que no la hay, porque en casa hemos vivido otra realidad. Muchas veces y por largo tiempo se ha hablado de la doblez de vida, que en la iglesia somos una cosa y en la casa somos otra cosa. ¿Lo han escuchado? Yo nomás. Sí. Que en la casa el marido puede ser una cosa y en la iglesia es otra. Enseña muy bonito en la iglesia y puede que en la casa no sea así. Entonces, por eso que aquí me llama la atención que el Señor ponga el acento en la gravedad de no ser un hipócrita. Hermanos, ¿alguna vez hemos estado en este plano? ¿Hemos sido un hipócrita? Puede ser que la hipocresía se manifieste al saludar a alguien cordialmente, pero por dentro lo quiero evitar. Pero lo tuve que saludar porque justo se me cruzó en el camino. Se habría visto feo que no lo saludara, pero por dentro no lo paso. La hipocresía es orar y ponerse de rodillas y fingir porque me están viendo, porque me están mirando, porque así esto agrada al que está viendo. El ir a ayunar, pero no es que lo sienta, no es que lo quiero, ya anóteme para ayunar, ya anóteme ya, por favor, tanto que insiste. Entonces, cuando no se hace de corazón, cuando no se tiene en el corazón el deseo, el ánimo, y a veces no hay que tener el deseo para hacer las cosas, hay que hacerlo por obediencia, por obedecer, porque es mi deber. Hay madurez. Entonces, habrá momentos en la vida en que respondemos con una máscara. Es como la mentira, como dice ahí, porque se pretende, como decía alguien, ser alguien que no se es, engañando a los demás. Nos falta mucho, yo creo que en la iglesia, mostrar quiénes somos. Creo que es sanador, reparador, mostrar el corazón. Así con confianza, con hermanos que nos confiamos unos en otros, que no nos van a defraudar, no nos van a decepcionar. Es bueno mostrar, creo, que somos humanos, que vivimos tentaciones, vivimos pruebas, que nos debilitamos, que amanecemos tristes un día, días en que no queremos orar, no queremos tal vez venir a la iglesia, días en que tal vez escuché, sé que tengo que hacer esto, días en que no quiero diezmar porque esto me podría servir para esto y es difícil. ¿Ya? ¿Cuál es nuestra debilidad? Entonces, ¿qué nos está invitando este pasaje? Antes de servir al Señor, saquémonos la máscara, dejemos de responder con una máscara y mostremos quiénes somos. Si nadie va a condenar a nadie, no nos debemos condenar unos a otros, porque el Señor nos dijo, no he venido para condenar. Así que el Señor nos empape con un espíritu compasivo, ¿ya? Como Él fue compasivo, de tal manera que nos veamos tal cual somos y seamos compasivos unos a otros. Si alguien falló, si alguien cayó, si alguien mostró una debilidad, seamos compasivos, nos podamos entonces ayudar. Bueno, entonces, en este pasaje, en estos 3 bloques que están acá, aparece claramente la advertencia sobre no ser hipócrita y no responder con una máscara, y al menos cómo se exterioriza esto. Al menos 2 cosas. El pasaje, no sé si usted ve algo, usted podría ayudarme, pero ¿cómo se manifiesta la hipocresía según estos 2 o estos 3 bloques? ¿De qué manera? Cuando Jesús está desarrollando este tema, una de las maneras
de manifestar o expresar la hipocresía es para querer ser visto por los otros. Si miramos, miren el versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. ¿Tiene la Biblia ahí? Dice, para ser vistos de ellos. El hipócrita que quiere que los demás lo vean. Eso. Enciende las luces, pide que enciendan los focos y que los focos se enfoquen en él. Que todo lo que haga lo vean los demás. Y se esmera por hacer algo y que esté alguien presente y lo vea. Y si no lo ve, lo dice. Lo dice. Y lo dice no con humildad, sino que no, con falsa humildad. Puede que nosotros a veces sutilmente hayamos caído en esto sin darnos cuenta, inconscientemente, y ahora vamos descubriendo que me mueve un espíritu, una actitud de ser visto por los demás. De que los demás vean lo que estoy haciendo, el bien que le estoy haciendo ahora, ya sea cuando ayudo, dar limosna, cuando oro o cuando ayuno. Entonces, en el versículo 5 también lo menciona, cuando ores no seas como los hipócritas, porque vuelvo a repetir la misma idea, porque ellos aman el orar en pie. ¿Dónde lo hacían? En las sinagogas y las esquinas de las calles. ¿Quiénes lo hacían? Estos hipócritas, que pueden haber sido los fariseos, los saduceos. Ellos tenían unas horas en el día donde tenían que orar. Y si en esa hora los tomaba, los pillaba en la calle, en la plaza, ahí se ponían a orar. Hasta en más, yo creo que hasta buscaban estar en esa hora afuera con la gente, para que tuviesen que estar orando allí, como muestra de alguna manera la gráfica, el dibujo de la derecha, de la izquierda. Por lo tanto, en el versículo 16 también lo dice, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas. Y ya vamos a ir a esa palabra. Entonces, porque dice, para mostrar a los hombres que ayunan, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces el hipócrita busca que lo vean los demás, busca ser visto. Y lo grave está, es que cuando un hipócrita o alguien busca que lo vean, se ha perdido el objetivo. Porque en todas estas cosas lo que se debe buscar es que vean a Dios, es que a Él reciba la gloria. Cuando uno actúa de esta manera, hace que la gente voltee la mirada y te vea a ti haciendo lo que estás haciendo o lo que estamos haciendo, cuando al quien debieran ver es al Señor. Entonces se pierde el norte, se pierde el sentido verdadero de hacer las cosas. Hermanos, podemos estar haciendo buenas cosas, pero haber perdido el sentido, haber perdido el sentido espiritual. ¿Ustedes creen que podemos hacer cosas en la carne? Cosas buenas, pero hacerlas en la carne. ¿Cree usted que se pueden hacer cosas buenas, pero hacerlas en la carne? No sé si me entiende la idea, el concepto. O sea, se puede hacer algo bueno, pero con una actitud tal vez egoísta internamente, con una actitud de vanagloria personal, con una actitud de recibir aplauso, reconocimiento. Se puede estar haciendo algo bueno externamente, pero en el fondo, en el corazón, es todo lo contrario. Entonces, una de las maneras en que se expresa la hipocresía en estos tres pasajes es el deseo de gente que quiere hacer las cosas para ser visto por los demás. Incluso hay una parte donde dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Dice una parte, no hagas son los que hacen tocar trompeta delante de sí. De una manera es como decir, son los que proclaman, anuncian, los que están haciendo y lo dicen a voz en cuello. Claro, es verdad que hay momentos en que tenemos que contar si fui a ver a alguien, si fui a orar por alguien, para que tal vez se conozca. Hay un ministerio de visitación en la iglesia, hemos formado un grupo y cuando alguien va a visitar a alguien se tiene que decir para saber que a tal persona o tal familia se pudo atender. Pero no debe existir nunca un ánimo de tocar trompeta o de que la izquierda sepa lo que hace la derecha. Son formas gramaticales que emplea el Señor para que nos quede claro lo que tenemos nosotros que evitar. Y la otra manera en que en estos pasajes se exterioriza o se muestra o se evidencia cuando alguien es hipócrita es como dice ahí, cuando alguien quiere ser austero. ¿Qué es ser austero? ¿Dónde está? Está en el versículo 16, ahí lo dice abajo. Versículo 16, cuando ayunéis, y aquí entramos al tema del ayuno. Ya está la oración y ahora viene el ayuno. Cuando ayunen, no sean austeros. ¿Qué significa austero? Austero es una persona
es una persona que vive con cierta rigidez. Es una persona que se quita todo adorno, toda comodidad, y en vez de sentarse en una silla cómoda, prefiere sentarse en un piso de madera. Austeridad es vivir con lo justo, con lo necesario, pero mostrarlo a los demás. O sea, existía en ese tiempo, por parte especialmente de los religiosos, la actitud de que ese día en que ellos ayunaban, lo demostraban no guardándolo en secreto, sino que en la manera en que se vestían, en la manera en que se arreglaban, o mejor dicho, en la manera en que se desarreglaban. Porque mostraban a todos que algo pasaba ese día. Por eso dice, cuando ayunéis, no seáis austeros. O sea, austero es el que se maltrata, el que se flagela, el que se azota. ¿Han visto eso en otros lugares que en Semana Santa hay algunos que se autoflagelan, se azotan y hasta se crucifican como martirizarse? Como mostrar este martirio, este dolor, este sufrimiento, para que los que están viendo puedan asombrarse de la caridad, de la bondad, del carisma, de la consagración. Entonces, eso hacían los religiosos de la época. Mostraban esta forma externa para que los demás aplaudieran y reconocieran. Los jóvenes dicen a veces cuando alguien hace algo bueno, ídolo. ¿La han escuchado? Ídolo. De alguna manera va a decir todo, ídolo. Dice, pero no seáis austeros como los... ¿Saben? Los hipócritas son así. Les gusta mostrar, desarreglarse y mostrar que ese día están ayunando o están haciendo algo especial y autoflagelarse como que si estuviesen sufriendo por el bien que están haciendo. Porque ellos, dice después, punto y coma, porque ellos demudan sus rostros para mostrar, ¿a quién? Nuevamente la idea, a los hombres que ayunan. ¿Qué hacían ellos? Demudaban su rostro, se desarreglaban. Demudaban, no se cuidaban. Pero ¿qué dice la palabra cuando uno tiene que ayunar? Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. O sea, en otras palabras, perfúmate. Hay una versión bíblica que dice, pero cuando tú ayunes, perfuma tu cabeza. Parece que la traducción en lenguaje actual dice así, perfuma tu cabeza y lávatela la cara. O sea, ese día, hermanos, ese día que vamos a ayunar durante estos 40 días, ¿quién lo debe saber? El Señor. Sí, es verdad que se pudo haber anotado en esa cartulina, pero no la vamos a publicar para que todo el mundo sepa quién está ayunando ese día. Cada uno sabe, pero es para que el Señor lo sepa, como dice Isaías, vamos a ayunar para el Señor. No le vamos a mostrar a nadie que estamos ayunando. Usted haga de ese día un día totalmente normal. Vístase normalmente, lávese normalmente, que luzca normalmente y que nadie note. Dentro de lo posible, porque a veces es difícil, dentro de lo que sea posible, no mostrar a nadie más que estamos ayunando, sino solo para el Señor. Que nuestro ayuno sea para el Señor. Entonces, hermanos, yo hoy día y casi al cerrar no quiero detenerme en cómo dar limosna o ayudar, ni en cómo orar, está ahí en el texto bíblico, ni en cómo ayunar. Quiero solo poner el acento esta tarde en lo que debemos evitar. ¿Por qué, hermano? Porque si no somos hipócritas y somos sinceros, la forma en que oremos y la forma en que ayunemos y la forma en que ayudemos le va a agradar al Señor. ¿Me entiende lo que digo? Le va a agradar al Señor. Ayune como usted lo pueda hacer. Le va a agradar al Señor siempre y cuando sea con sinceridad. ¿Cuánto tiempo sea su ayuno? ¿Cuántas horas dure su ayuno? Cómo vaya y cómo ore usted, cómo ayude usted, no tiene tanta importancia mientras siga las pautas que están acá, porque aquí lo más importante donde el Señor pone el acento es que evitemos entrar en hipocresías. Eso. Todo lo demás va a agradarle al Señor. Por eso que al terminar me llama la atención lo que dice después, y que esto también se va repitiendo 3 veces. Así como hipócrita se repite 3 veces. 3 veces dice: tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es que alguien cuando ayuda, alguien cuando ora o alguien cuando ayuna, busca recompensa.
No buscamos recompensa, pero sí buscamos que eso le agrade al Señor. Pero cuando buscamos que la gente aplauda, reconozca, mire y atienda lo que hicimos, se acabó. Como dicen algunos, nos perdimos la bendición. No perdamos la bendición, ¿ya? Porque nuestro Padre está ahí mirando los secretos nuestros. Él conoce nuestros secretos. Los no tan buenos, pero estos cuando son buenos. Así que, hermanos, vamos a iniciar el próximo domingo nuestros 40 días de ayuno y oración. Súmese, levántese, póngase en la pista, corramos, oremos, porque vamos a pedir por el plan futuro de la iglesia de la Florida. ¿Cuál va a ser el plan que el Señor nos va a mostrar? Que han habido algunas luces por ahí que han aparecido, pero queremos que el Señor nos guíe. ¿Cuál va a ser el plan? El plan no es solo congregarse un día domingo o tener reunión y culto en la semana. Hermanos, ese no es el plan. Hay un plan para la iglesia de la Florida, en esta comuna donde está emplazada, en este lugar geográfico donde está instalada, con cada uno de ustedes que ha venido y se ha sumado a esta iglesia y los que se van sumando. ¿Cuál es el plan? ¿Qué quiere el Señor? Dado que este tiempo en el que estamos viviendo es un tiempo muy peligroso, muy difícil, y la iglesia, como se oraba, no puede estar en silencio. Eso me tiene muy inquieto. En segundo lugar, vamos a orar por la vida espiritual de cada uno de nosotros, que haya consagración, que haya compromiso. Vamos a orar por nuestros prejuveniles, juveniles, jóvenes de la iglesia están incluidos también, cada hermano, de tal manera que haya un compromiso, santidad. No haya el hecho de estar viviendo una vida doble, ser una cosa en la iglesia, en el templo, y ser otra cosa distinta afuera, sino que haya limpieza de manos. Vamos a orar por la vida espiritual de la iglesia, y en tercer lugar, también por este edificio. Ya en algún minuto tal vez nos vamos a reunir para contarles qué va a pasar con la regularización material de este edificio, que no está regularizado. No hacen falta estacionamientos. ¿Cómo vamos a solucionar ese tema material? Entonces queremos resolver todo el aspecto material para también concentrarnos en lo espiritual. Porque hoy día ese es un tema que nos toma tiempo, pero es que hay que atenderlo y hay que resolverlo. Así que, hermanos, ¿acaso nuestro Padre no ve en los secretos lo que estamos viviendo como iglesia? Lo que nos está ocurriendo, por el momento que estamos pasando, hacia dónde esto se dirige. Él lo está viendo. Hemos tenido momentos preciosos de adoración en los cultos del día domingo. En la semana, cuando nos encontramos en los cultos, también han habido un despertar, un amor por el Señor. Nos ha ido bien al poner la palabra de Dios en nuestros púlpitos. Que la palabra de Dios es la que se estudie, la que se lea, la que se aprenda. La palabra de Dios transforma una vida, transforma el corazón. No lo hace el pastor, no lo hace nadie más que la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo la lleva a nuestras vidas. Entonces, hermanos, ¿les parece salir de nuestros puestos y ponernos en la pista y empezar a correr? Este mensaje tiene esa finalidad: levantar el ánimo, levantar el corazón y disponernos, aunque esta carne no quiera, aunque esta carne se oponga, disponernos para buscar del Señor y clamar. El próximo domingo les voy a estar contando cuáles son algunos de los planes para llevar adelante estos 40 días. Hoy día usted va a recibir el libro. Los que se anotaron, se inscribieron, igual pedimos algunos pocos más si alguien no alcanzó a anotarse. Lleva el libro, tiene un costo muy menor, así que usémoslo a partir del domingo 1 de julio. Póngase en pie, hermano, le pido, le ruego al terminar esta oración, este tema, orando. Oremos al Señor y ruego al Señor que las familias de la iglesia nos podamos unir en este tiempo de clamor. Las familias, los niños, los jóvenes, juveniles. Señor amado, gracias te damos por este momento de reflexionar en tu palabra, de tomar, Señor, este mensaje y mostrarnos tú, Señor, acerca de aquello que debemos tratar y procurar evitar en nuestras vidas. La carne es débil y muchas veces no nos damos cuenta de estar cayendo tal vez en un grado de hipocresía. Ayúdanos a ser sinceros, sin máscaras, Señor, sin cubiertas. Llévanos en estos 40 días
a que si eso ha ocurrido, pueda haber un cambio en nuestras vidas. Si debemos confesarnos unos con otros, perdonarnos unos a otros, si debemos saludarnos y vernos a la cara, mirarnos a los ojos, Señor, ayúdanos. Limpia nuestras vidas. Limpia la vida de la iglesia. No puedo yo decir nada, solo tú lo sabes todo. Señor, tú lo sabes todo. Gracias por esta iglesia. Gracias por cada hermano y hermana. Gracias por el corazón, Señor, de cada uno. Gracias, gracias. Nos preparamos en estos días. Estos días estaremos orando, Señor, y te estaremos pidiendo, ayúdanos para partir bien el próximo domingo. Ayúdanos a hacer esto, no para nosotros, sino para ti, Señor. Ayúdanos. Si algo no ha estado bien en el camino, ayúdanos a poner las cosas en el camino correcto para que desde el primer día y a lo largo de cada día de estos 40 días, Señor, todo esté agradando a tu corazón. Todo lo que tú veas aquí te agrade a ti. Señor, ayúdanos a vencer la oposición de la carne, de nuestro cuerpo, de nuestras debilidades, que nos van a querer empujar para no hacerlo, para no orar, para no ayunar, para mejor olvidar esto y que lo hagan otros. Ayúdanos, Señor, a quitar de nuestra mente y no dejar que se anide en nuestra cabeza algún pensamiento, alguna idea que vaya en contra de lo que tú quieres ver en nosotros. Danos a tener un espíritu humilde, un corazón entregado, dispuesto. Señor, ayúdanos. El espíritu está dispuesto. Ayúdanos a encontrar tu espíritu en estos 40 días. Señor, gracias. Aleja de nosotros toda hipocresía, toda falsedad, toda mentira. Señor, toda apariencia. Ayúdanos a sacarnos la máscara si alguna vez la hemos llevado puesta. Ayúdanos, Señor, a iniciar este tiempo de manera espiritual que te agrade a ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Cantamos al Señor. Cantemos. Luego de esta hora canto. Si usted quiere pasar aquí adelante para que oremos por su vida, por su necesidad, por lo que pueda estar pasando, siempre queremos orar por cada hermano, cada familia. Cantemos. Sí. Que nuestro deseo sea honrar a Dios en todo momento, con todo nuestro ser. Amén. Este es mi deseo, Señor.